Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de Vida Consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Koldo Alzola, trinitario, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, cuyas reliquias custodiamos gozosos en la parroquia del Santísimo Redentor de Algorta, de esta parroquia. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias al servicio silencioso pero estable, podemos emitir también en esta ocasión. En el programa de hoy contaremos con las siguientes secciones. Amaro Villanueva, con la sección Música para Evangelizar, el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, Santos de ayer y de hoy, y Gilberto Fernández Escalante, nuestro colaborador, que seguirá explicándonos y relatándonos la historia de la Iglesia, la cuestión de la historia de la Iglesia, de la vida consagrada. Hoy, que es 8 de enero de 2026, ya iba a decir 25, pero es 26. Lo había apuntado mal en mis notas, porque todavía ya nos hemos acostumbrado a decir tanto el año pasado, ¿verdad? Pero ya estamos en el nuevo, 8 de enero de 2026, todavía en el tiempo de Navidad, hasta el próximo domingo que celebramos el bautismo del Señor, que es en realidad otro hecho epifánico. Es el día en que el Señor, según reza la oración sobre las ofrendas de la misa que vamos a celebrar el domingo, ha manifestado a su Hijo predilecto. La liturgia nos hace mirar a mi siervo, a quien prefiero, y recuerda cómo Dios ungió a Jesús con la fuerza del Espíritu Santo. La fiesta tiene en realidad un decorado precioso, en el que aparecen los cielos abiertos, es signo de la comunicación plena de Dios a los hombres, y como en toda teofanía hay también un elemento acústico. Se trata de la voz del Padre: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto, referencia al siervo de Yahvé. El bautismo de Jesús, tan repetido en la iconografía de los baptisterios cristianos, remite siempre al misterio del nuevo bautismo. Por eso el Papa suele también en este día bautizar a niños, a la unción de Jesús para que los hombres le reconociesen como Mesías. La primera lectura es de Isaías, es el cántico del siervo de Dios. Él habla de que el siervo de Dios es un elegido, un preferido, tiene el Espíritu de Dios para traer el derecho a las naciones, pero su actuación no será una suerte de rompe y rasga, no será una misión delicada, de manera que salvará todo lo salvable, cosa que dice bellamente con esta expresión: la caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. No obstante, su hacer será fuerte, será certero, conseguirá lo que se propone. Este elegido de Dios llegará a ser alianza del pueblo y luz de las naciones. Será portador de la verdad y la libertad. La lectura cristiana de este pasaje primero que vamos a leer en el domingo no da lugar a dudas, porque las palabras proféticas cuadran perfectamente con la figura de Jesucristo. La comunidad cristiana enseguida entendió que las profecías de Isaías se referían al Señor resucitado, a Jesucristo, al Señor que había vivido con ellos, ¿verdad? Pero que desde la resurrección lo entendieron perfectamente con la luz del Espíritu Santo. Y corroboran esa visión los dichos de Pedro, y también es confirmada por la voz del Padre en el momento del bautismo de Jesús. Esta es una hermosísima vida, ¿no? El texto de los Hechos de los Apóstoles resulta delicioso también. Lo que sucedió, quiere decir el hecho de Jesús, y este hecho se origina en Galilea. Luego el ungido Mesías o Cristo pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo.
Bonita la contemplación de nuestro Dios que pasó haciendo el bien, ¿verdad? Es un día para meditar también en todo esto. Es una indicación programática para el hacer de la Iglesia actualmente y para el hacer de cualquier cristiano, pasar haciendo el bien. Que de ti también se pueda decir, o de usted y de mí, se pueda decir, de ustedes y de mí, que pasamos por el mundo, por la vida, haciendo el bien. Y la escena del bautismo de Jesús tiene una visión especial, en la que vamos a leer este domingo, ¿verdad? El clima es la expectación reinante sobre si Juan es el Mesías o no. Es el mismo Bautista quien aclara: viene el que puede más que yo, y que éste bautizará con Espíritu Santo. Jesús se pone en la numerosa fila de los que desean bautizarse. Parece uno más. Jesús, en este tiempo de Navidad que vamos a concluir con este domingo, nos ha mostrado con claridad que Jesús no teme al meterse entre los pecadores. Ha venido para estar entre ellos, para salvarlos. Fijémonos también en un detalle pequeño. Jesús se bautiza y mientras está orando se abre el cielo, baja el Espíritu y resuena la voz del Padre Celestial. Y proclama con claridad: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Nosotros adoramos al Hijo de Dios. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, decimos nosotros. Y el Padre dice: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. El Papa Benedicto XVI, en ese libro que ha salido ahora con sus homilías inéditas, hace un hincapié, un subrayado. Dice: la palabra griega que se utiliza para decir mi predilecto es la misma que se utilizaron los ángeles cuando hablaron en Belén y decían: paz, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor, traducimos nosotros en el gloria, ¿verdad? Pero en realidad es a los hombres predilectos, dilectos, esta es la palabra que utiliza. Qué hermoso todo esto. Bueno, pues este es el domingo que vamos a celebrar, el que viene, el que ya estamos pasado mañana, o no sé cuánto es, pero vamos, dentro de 3 días, ¿verdad? Es el domingo del bautismo del Señor, con el que concluiremos el ciclo de Navidad. Y hablando de la actualidad de la Iglesia, antes de pasar al resto de los contenidos del programa de hoy, que les he dicho al comienzo en el sumario, pues hablamos de León XIV. Ayer tuvo la audiencia general primera del año 2026 y debido al temporal de Roma, pues tuvieron que hacerla en el aula Pablo VI, ¿verdad? El Papa ha iniciado un nuevo ciclo de catequesis dedicado al Concilio Vaticano II. El Papa decía ayer, nos recordaba que gracias al Concilio Vaticano II la Iglesia se hace palabra, la Iglesia se hace mensaje, la Iglesia se hace diálogo, comprometiéndose a buscar la verdad por el camino del ecumenismo, del diálogo interreligioso y del diálogo con las personas de buena voluntad. Este espíritu, esta actitud interior, debe caracterizar nuestra vida espiritual y la acción pastoral de la Iglesia. Y debido el martes se cerró la Puerta Santa, el fin del jubileo, el Papa dirigió también unas palabras a todos los grupos lingüísticos. Con el cierre, decía el Papa, de la Puerta Santa, hemos concluido el año jubilar, que las puertas de nuestros corazones, de nuestras casas, permanezcan abiertas a Cristo. Me uno a la oración a los sacerdotes que llevan la bendición de Dios a vuestras casas, a las familias, a los enfermos, a las personas solas, a todos mi bendición. Y bueno, pues terminó rezando el Padre Nuestro, bendiciendo a los presentes, impartiendo la bendición apostólica y también acercándose a los niños, a los enfermos, a los recién casados, ¿verdad? Es el Papa, el día de la Epifanía, fue el día en que se cerró la Puerta Santa. El Papa Francisco abrió la Puerta Santa y el Papa León la cerró. Y así puso fin a numerosos eventos espirituales más importantes que ha habido durante todo este año en Roma, ¿verdad? Con ocasión del jubileo. Y esto se hizo el día de la Epifanía del Señor, el día de Reyes. ¡Qué bonito día! Este año jubilar ha sido
extraordinario en Roma. Autoridades civiles y religiosas han hecho balance de este jubileo que ha visto llegar a Roma a más de 33 millones de peregrinos procedentes de 185 países distintos. Y han valorado especialmente, tanto las autoridades civiles como las eclesiásticas, los 35 grandes eventos de este año que se hayan desarrollado sin incidentes graves y con una colaboración excepcional. Durante la rueda de prensa, Monseñor Fisichella, responsable del Vaticano para el jubileo, se mostró muy satisfecho. Las previsiones se han superado ampliamente. El flujo de peregrinos alcanzó su número máximo en mayo con el cónclave, ¿verdad? Y la elección del nuevo Papa, el Papa León. Es importante señalar que después de Italia, el segundo país del que más peregrinos llegaron fue Estados Unidos de América. Y lo más importante, ¿verdad? Como siempre, pues es el impacto que ha tenido el año jubilar también en el ámbito espiritual. Las basílicas papales y los centros de culto, como recordaba Monseñor Fisichella, como la Scala Santa, han recibido un número de visitantes nunca visto. Han aumentado las confesiones y también la celebración jubilar del perdón completo, la indulgencia que ha llegado a todos, ¿verdad? Es un momento importante y todos están muy satisfechos de cómo ha ido este año jubilar. Hay que pensar en el jubileo. Dice, la ciudad está pensando ya en el jubileo de 2033, cuando se cumplan los 2000 años de la muerte y resurrección del Salvador. Bueno, bendito sea. Damos gracias a Dios. Y ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa de la mano de Radio María y seguimos con los contenidos a continuación, en unos segundos. Queridos hermanos, el Señor nos ha concedido un nuevo año, un don que debemos aprovechar para hacer todo el bien posible a lo largo del mismo. Es bueno que nos deseemos mutuamente un feliz año, pero ese deseo será más eficaz si lo pedimos así en la oración para todos y si buscamos contribuir a la felicidad de las personas que nos rodean a través de nuestra caridad. Es lo que intenta hacer Radio María, llevando alegría y amor a infinidad de hermanos, gracias a muchas personas buenas que a lo largo de estos años de misión han aportado su oración, voluntariado, apostolado, donativos. Te pedimos que nos sigas ayudando este nuevo año a extender más y más esta radio evangelizadora. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría. Gracias, Radio María, por estar ahí, ¿verdad? Damos gracias a Dios por este medio de evangelización que es ahora, en este momento de la historia, pues Radio María. Miren ustedes, estamos en el programa de Vida Consagrada y les he dicho al comienzo que con el domingo del bautismo del Señor se concluye el ciclo de Navidad para nosotros los creyentes, para la liturgia y especialmente todo esto lo vivimos con una especial significación los consagrados, ¿verdad? ¿Qué es el ciclo de Navidad? Pues el ciclo de Navidad, como todo el año litúrgico, tiene en Jesucristo su centro. Cristo es el Redentor del mundo, el unigénito del Padre, nacido inefablemente del Padre antes de todos los siglos, ¿verdad? De todos los tiempos. Estas etapas de las primeras que la Iglesia pronuncia cada año al inicio del tiempo de Navidad, pues esas palabras de Christe Redemptor Omnium, ex Patre, Patrix Unice, solus ante principium natus ineffabiliter. Son esas palabras nos introducen en la vida íntima de Dios, las celebraciones litúrgicas durante estos días, los ratos de meditación delante del Belén, la vida familiar más intensa, la vida de las comunidades en torno al pesebre, al niño Jesús que se tiene que poner de un modo singular y visible en nuestros oratorios, en nuestras iglesias, en nuestros conventos. Nos quieren ayudar a contemplar lo fundamental, que es
a la palabra que se ha hecho niño. De hecho, el misterio de la Natividad ha suscitado muchos carismas de la vida consagrada. Esto es así. A mirarlo con las disposiciones humildes del alma cristiana, que no quiere reducir la grandeza de Dios a nuestros pobres conceptos, sino comprender que este misterio en su oscuridad es una luz que guía la vida de todos los hombres. Esto es lo que pretende ser la Navidad. En este momento, especialmente en el hemisferio norte, ¿no?, donde los días son los más cortos y la oscuridad envuelve todo, descubrir que la luz de Dios es la que ilumina la verdad. Y esto lo vivimos de un modo particular los consagrados y consagradas. Dios es luz. En Él no hay oscuridad. Cuando interviene en la historia de los hombres, las tinieblas se disipan. Por eso en el día de la Navidad cantamos nosotros, ¿verdad? Una luz nos envolverá en su resplandor, porque el Señor ha nacido para nosotros. Lux fulgevit hodie super nos, quia natus est nobis Dominus. Decimos nosotros el día de la Navidad, ¿verdad? Jesucristo, el Verbo encarnado, nace para iluminar nuestro camino en la tierra. Nace para mostrarnos el rostro amable del Padre y revelar el misterio de un Dios que no es un ser solitario, sino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Trinidad. Y eso lo muestra la vida consagrada de un modo particular en la vida común, en la vida comunitaria, como nos lo recuerda una y otra vez y de un modo claro y evidente la vita consecrata. La exhortación apostólica sinodal, vita consecrata. En la eternidad el Padre genera al Hijo en un acto perfectísimo de amor que hace del Verbo el Hijo amado, el Padre de las luces. Procede aquel que es la luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, como decimos en este 1700 aniversario del concilio de Nicea, ¿verdad? Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en el credo niceno-constantinopolitano lo decimos así. Aunque esa generación de luz es inefable y nuestros ojos no pueden percibirla, aquí en la tierra el Señor no nos ha dejado en las tinieblas, nos ha dejado un signo en el que atisbar algo de tal misterio. Y ese es el nacimiento virginal de Jesús en la noche de Belén, como lo contemplábamos el día 25 a las 12 de la noche, en esa misa de noche, de medianoche, ¿verdad? La virginidad de María manifiesta esa iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como Padre más que Dios, más que a Dios. Por eso es el verdadero Hijo de Dios. El único Hijo de María es el unigénito del Padre, el nacido inefablemente del Padre antes de todos los tiempos. Nace también de modo inefable de una Virgen Madre, o de una Madre Virgen, más bien. Por eso la Iglesia canta en estos días, ¿verdad? Talis partus decet Deus, un nacimiento así de admirable convenía a la dignidad de Dios. Y es así. Se trata de un misterio que revela, y lo hemos visto en todos estos días, a los que son humildes, el resplandor de la gloria divina, ¿verdad? Yo todavía recuerdo cuántos religiosos y religiosas llevan en su nombre del Niño Jesús, Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, del Niño Jesús, porque se ha querido hacer un hincapié en todo esto de María Virgen o de Belén, ¿verdad? Sor María de Belén. Recordaba yo una religiosa que me ayudó a mí a aprender lo poco de música que sé. Sor María de Belén era una mujer que sabía tocar el piano, el órgano también. Era Sor María Prieto se apellidaba ella, su apellido civil, pero a ella su nombre era Sor María de Belén. Si nos acercamos al niño con sencillez, como la de los pastores que acuden con premura a la gruta, como lo vimos en todo este tiempo de la Natividad, o como la de los magos que el martes lo veíamos postrándose, lo adoraron, podremos reconocer en la luz que irradia la faz del niño, al reverberar
de su generación eterna, el reverberar de su generación eterna, ¿no? La luz del niño es el reverberar de su generación eterna. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en los pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Es fácil imaginar la alegría de María, esa alegría que había anunciado desde el momento de la anunciación, un gozo que iría creciendo conforme pasaban los días, y el Hijo de Dios se iba formando en su seno, en el seno virginal de María. Sin embargo, a Nuestra Señora y a San José no se les ahorró ninguna amargura. Lo hemos visto ahí, en estos días de Navidad, en este tiempo de Navidad, ¿verdad? Como es propio de la vida consagrada, de la vida de los consagrados y de las consagradas. No se nos ahorra ninguna amargura. Uno no entra a un convento, no entra en la vida consagrada para que se le ahorren amarguras. Fíjense, la noche santa del nacimiento del Redentor está marcada por la dureza y la frialdad del corazón humano. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. El día de la Natividad, en la misa del día del 25, lo solíamos decir, lo dijimos, ¿verdad? De este modo, si el nacimiento sin dolor anticipa la gloria del reino, anticipaba también la hora de Jesús, en la que daría su vida por amor a las criaturas. Sus brazos, lo admiramos de nuevo en el pesebre, son los de un niño, pero son los mismos que se extenderán en la cruz, atrayendo a todos los hombres. En esta liturgia del tiempo de Navidad, que por eso tenemos que vivirla con intensidad, en todas las horas del día, ¿verdad? De laudes, vísperas, hora intermedia, completas, y el oficio de lectura que es tan hermoso de la mano de Isaías, ¿verdad? De un modo particular. Me encanta este tiempo de Navidad, ¿verdad? Lees a Isaías y sigues con el profeta más habitual en este tiempo, ¿verdad? En la liturgia del tiempo de Navidad, la Iglesia nos invita a recordar el inicio de aquella pasión de amor de Dios por los hombres, que culmina con la celebración anual de la Pascua. Lo que hoy se empieza, se acaba, lo que es en este tiempo, ¿verdad? Que se acabará el domingo. De hecho, a diferencia de la Pascua anual, la fiesta de la Natividad del Señor no comenzó a celebrarse litúrgicamente hasta bien entrado el siglo IV. Conforme al calendario reflejaba cada vez más la unidad de todo el misterio de Cristo. Por eso, al celebrar el nacimiento de Jesús y dejarnos tocar por su ternura de niño, el sentido de su venida a la tierra se actualiza, como canta aquel villancico, ¿verdad? Yo bajé a la tierra para padecer. La Navidad y la Pascua están unidas, no solo por la luz, sino también por la potencia de la cruz gloriosa. Y lo veremos también este domingo, el domingo del bautismo, como hemos dicho al comienzo de este programa Vida Consagrada en el que estamos, ¿no? Dum medium silentium, cuando un sosegado silencio todo lo envolvía, leíamos el día de la Epifanía del Señor, y la noche se encontraba en la mitad de su carrera. Tu palabra omnipotente, cual implacable guerrero, descendió del cielo desde el trono real. Son palabras del libro de la sabiduría, que hacen referencia inmediata a la Pascua antigua, al Éxodo, en que fueron liberados los israelitas. Esto tiene grandes resonancias en la espiritualidad consagrada. En medio de la oscuridad del mundo surgen los carismas. Por medio de el Espíritu Santo utiliza a los fundadores para introducir estos carismas. Y esto recuerda a la liberación del Éxodo. Dum medium silentium, cuando un sosegado silencio todo lo envolvía. La noche se encontraba en la mitad de su carrera. La liturgia emplea con frecuencia en el tiempo de Navidad, de todo este tiempo de Navidad, para presentarnos a través de contrastes la figura del Verbo que viene a la tierra, el que es
inabarcable se circunscribe en el tiempo. El dueño del mundo no encuentra sitio en el mundo. El príncipe de la paz desciende como implacable guerrero desde su trono real, porque enseguida se surge la violencia en torno a él, ¿verdad? Hay Herodes y los niños, la matanza de los niños inocentes, y después pues la huida a Egipto. De este modo podemos comprender que el nacimiento de Jesús es el fin de la tiranía, pero no de cualquier tiranía, de la tiranía del pecado. Esto es hermosísimo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa ahora en el programa. Escuchamos a Amaro Villanueva, música para evangelizar. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy escuchamos la canción Amarte con locura, de las comunicadoras eucarísticas. Gracias, Amaro Villanueva, por esta pausa que nos has ofrecido en este día. Y con esto concluyo también este tiempo de Navidad, ¿no? Jesús toma una naturaleza como la nuestra, con sus debilidades. Veníamos hablando de todo este tiempo de Navidad, del tiempo de Navidad que vamos a concluir este domingo con el bautismo del Señor, para liberarnos del pecado a través de su muerte. Y el día del bautismo lo vamos a ver. Al comienzo del programa lo hemos hablado, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de la fiesta que vamos a celebrar el domingo? Y todo esto tiene mucho que ver con nuestra vida consagrada. La vida consagrada es en realidad memoria de todo esto. Y la Navidad por eso tiene una elocuencia singular en los conventos. A mí me encanta cuando voy a los conventos y veo esa fusión de adornos y de belenes por todos los lugares, pero de un modo particular porque en la Navidad y en todo el misterio que se celebra en estos días de la Natividad del Salvador está
el esquema fundamental de toda vida consagrada y para todos los consagrados. Bueno, pues concluimos esta reflexión que yo he querido compartir con ustedes y ahora vamos a seguir con nuestro programa. En esta ocasión vamos de la mano de el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza en su sección de Santos de ayer y hoy. Hoy nos va a hablar de esta epifanía, de esos magos que llegaron de Oriente para adorar al niño. Muy buenas tardes, querido Padre Coldo y comunidad radioyente de esta su emisora Radio María. Les saluda una vez más su amigo y hermano en la fe, el Padre Alfredo Gutiérrez, de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Nos reunimos y nos encontramos virtualmente una vez más en este espacio de crecimiento, de conocimiento de nuestra fe, de los santos que componen nuestra iglesia y de las fiestas que también nos acompañan a lo largo del año civil y litúrgico. Por eso, mis queridos hermanos, hoy queremos invitarlos a profundizar en una de las celebraciones más antiguas y luminosas de nuestra iglesia. Esa solemnidad que hemos celebrado hace 2 días en nuestra iglesia, conocida como la Epifanía del Señor. Una fiesta que nos habla de un Dios que no se esconde, sino de un Dios que se manifiesta, que sale al encuentro del ser humano y se deja encontrar por quienes lo buscan con un corazón sincero. Es así como, mis queridos hermanos, que durante estos próximos minutos reflexionaremos sobre su significado teológico, sobre su origen histórico, tanto pagano como cristiano, y miraremos algunos de sus signos más importantes. Y por supuesto, pues la figura de los magos de Oriente, a quienes la tradición conoce como los Reyes Magos. Y quisiera empezar esta reflexión leyendo la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, que es la versión de este ciclo A que hemos escuchado hace 2 días. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella. Y los mandó a Belén diciéndoles: Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, todo este relato que acabamos de escuchar pueda que nos suene muy bonito y hasta conocido. Tal vez muchas veces lo hemos escuchado cada vez que celebramos esta solemnidad en nuestra iglesia. Pero cabría preguntarnos qué significa esta solemnidad que hemos celebrado en días pasados. Para entenderlo es preciso que comprendamos muy bien lo que significa el término epifanía. Esta palabra proviene del griego epifaneia, que significa manifestación, aparición,
hacerse visible. En el contexto cristiano, la Epifanía es la manifestación de Jesucristo como Hijo de Dios y como Salvador del mundo. No se trata solo de recordar un hecho del pasado, sino de celebrar una verdad profunda de nuestra fe. Dios se da a conocer en Jesús y lo hace para todos los pueblos, sin distinción alguna. La Epifanía nos revela que el niño nacido en Belén no pertenece solo a un pueblo o a una cultura, sino que es luz para todas las naciones, como proclama el profeta Isaías. Ahora bien, mis queridos hermanos, es importante hacer una distinción que muchas veces pasa desapercibida, y es la diferencia que hay entre los términos epifanía y teofanía. Ambas son manifestaciones de Dios, pero se diferencian en la manera en cómo se manifiestan y los destinatarios a quien se manifiesta. Se dice que la teofanía es una manifestación directa de Dios. La vemos, por ejemplo, en la zarza ardiente, cuando Dios se revela a Moisés, o en el monte Sinaí, o también en el bautismo del Señor, cuando se escucha la voz de Dios Padre que habla acerca de su Hijo, y el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma. Los destinatarios, por tanto, son algunas personas concretas. La Epifanía, en cambio, es la manifestación de Dios a través de Jesucristo, especialmente reconocida por los pueblos no judíos, por los gentiles. Es la manifestación de Dios a través de Jesucristo a todas las naciones. Podríamos decirlo así, que en la teofanía Dios se muestra directamente. En la Epifanía, Dios se revela en el rostro humano de su Hijo Jesús. Y bien, ¿qué podríamos decir acerca del origen histórico de esta fiesta? Pues hay que tener en cuenta que todas las fiestas cristianas tienen un origen en fiestas paganas. Por eso, los antecedentes paganos de la Epifanía nos hablan que en el mundo antiguo, especialmente en la cultura griega y romana, la palabra Epifanía se usaba para hablar de la aparición de una divinidad o de la manifestación pública de un emperador considerado divino. En Oriente y en Egipto existían fiestas relacionadas con la luz, el sol y el renacimiento, celebradas a comienzos de enero, cuando los días empiezan a alargarse después del solsticio de invierno. La Iglesia, lejos de rechazar estos símbolos, los purificó y les dio un nuevo sentido, proclamando que Cristo es la verdadera luz que vence a la oscuridad. Por eso el origen cristiano de la fiesta surge en Oriente entre los siglos II y III. Al principio no se celebraba solo la visita de los magos, sino que se celebraba varios misterios juntos: el nacimiento de Jesús, la adoración de los magos, el bautismo del Señor y el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná. Con el tiempo, en la Iglesia de Occidente, la Epifanía se centró principalmente en la adoración de los magos, mientras que el bautismo del Señor pasó a celebrarse días después para terminar con ello el tiempo de la Navidad. Dentro de esta fiesta, queridos hermanos, y dentro del texto que hemos leído, se encuentran algunos signos o símbolos que nos llevan a comprender muy bien lo que significa esta solemnidad. Algunos de ellos que podemos encontrar, la estrella, por ejemplo, que es uno de los signos más hermosos de esta fiesta. Dios se sirve del lenguaje que los magos podían comprender: el cielo, los astros, la búsqueda científica. La estrella, por tanto, simboliza la divinidad, la luz de Cristo, la guía de Dios, la iniciativa divina que sale al encuentro del que lo busca. Nos recuerda así que Dios guía a cada persona según su camino, su cultura y su historia. 2. Los dones. Los magos ofrecen 3 dones, cargados de profundo significado:
el oro reconociendo a Jesús como Rey, el incienso reconociendo su divinidad y la mirra anticipando su pasión y su muerte. Sin decir una sola palabra, estos dones expresan una profesión de fe completa para cada uno de los cristianos. El niño Dios, como tercer lugar, nos recuerda que Dios se manifiesta en lo pequeño, no en las grandezas de este mundo, y nos invita a contemplarlo en la humildad, en los hermanos más débiles, en aquellos que el mundo desprecia. Cuarto, regresar por otro camino. Significa que también el cristiano está llamado a un proceso de conversión continua, cuando nos dejamos encontrar por el Señor y le encontramos a Él en la cotidianidad de nuestras vidas. Estas no pueden seguir siendo las mismas. Cada vez que nos encontramos con el Señor en su palabra, en los sacramentos, en la Eucaristía, la conversión se tiene que notar. No podemos seguir siendo los mismos. Y también nos presentan dos actitudes frente a la manifestación del Señor en nuestras vidas. Por un lado, la actitud de Herodes, símbolo de la soberbia, el orgullo, el ansia de poseer el poder a toda costa, el miedo a perder el control de todo y no dejando actuar así a Dios en nosotros. Y la actitud de los magos, que simboliza a todos los pueblos, especialmente aquellos que buscan la verdad, que buscan la fe y al encontrarla la adoran. El texto dice, caen de rodillas. Estos no pertenecen al pueblo de Israel, sin embargo son capaces de reconocer en Jesús al que es la verdadera luz, al que los guía en la verdad. Ellos saben escuchar, por eso saben interpretar no solo los signos de los tiempos, sino la voz de Dios que les invita a regresar por otro camino. Ahora bien, esta fiesta es conocida tradicionalmente como la fiesta de los Reyes Magos. ¿Son magos o son reyes? El Evangelio no dice que fueran reyes ni especifica cuántos eran. Los presenta simplemente como magos, es decir, sabios, y según el contexto del tiempo, los magos eran conocidos como los estudiosos del cielo, buscadores de la verdad. Por ello los magos o sabios de Oriente representan a los pueblos paganos que sin conocer la ley ni los profetas están abiertos a la verdad y saben ponerse en camino. Con el paso del tiempo, la tradición cristiana los llamó Reyes Magos, inspirándose en textos del Antiguo Testamento que anuncian que los reyes vendrán a postrarse ante el Mesías. Así, los Reyes Magos simbolizan que todo poder humano, toda cultura y toda sabiduría se rinden ante Cristo. Ahora bien, en la tradición occidental se habla de tres debido a la interpretación que se les ha dado. Por un lado, teniendo en cuenta el número de los dones presentados en el Evangelio, además de relacionar el número 3 con la Trinidad. Por otro, al relacionarlos con los continentes existentes hasta ese entonces, Asia, África y Europa. Y también se representa cada uno de los reyes según la edad del hombre, la juventud, la madurez y la vejez. Queridos hermanos, la Epifanía no es solo una fiesta del pasado, sino que es una invitación actual. Dios sigue manifestándose hoy en su palabra, en los sacramentos, en los pobres, en los signos sencillos de nuestra vida cotidiana. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ponernos en camino como los magos? ¿Estamos atentos a las estrellas que Dios pone en nuestras vidas? ¿Somos capaces de escuchar la voz de Dios y su invitación a volver por otro camino? Es decir, tener una actitud de conversión continua. Pidamos al Señor la gracia de ofrecerle nuestros propios dones, nuestra fe, nuestro tiempo, nuestro servicio y nuestro amor. Que el niño de Belén, luz de las naciones, ilumine nuestros hogares y nuestros corazones, y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Gracias, Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Y con esto concluimos ya casi el programa. Nos queda la última sección. Historia de la Iglesia, de la mano de don Gilberto Fernández Escalante, nuestro colaborador laico historiador, que nos va desgranando las distintas facetas, partes de la historia de la vida consagrada. Una historia detallada de distintas órdenes, de distintas realidades dentro de la Iglesia. Muy buenas tardes, Padre Coldo. Y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Vida Consagrada. Continuamos hoy nuestro ciclo dedicado a las órdenes mendicantes
Y después de haber conocido en el programa anterior los orígenes de la orden de predicadores u orden dominicana, nos adentramos ahora en uno de los procesos más decisivos de la cristiandad medieval, que no es otro que su expansión por Europa a lo largo del siglo XIII. No se trata solamente de un crecimiento numérico, que también, es sobre todo la difusión de un nuevo modelo de vida consagrada, urbano, intelectual, pobre y misionero, en perfecta sintonía con las transformaciones profundas del mundo en aquel momento. Bien, vamos con el primer año de la expansión, que es el 1217. Y es que tras la aprobación pontificia de la orden en 1216 por parte del Papa Honorio III, mediante la bula Religiosam Vitam, Domingo de Guzmán tomó en el verano de 1217 una de las decisiones más arriesgadas y proféticas de toda su vida: dispersar a sus frailes por Europa. Las fuentes dominicanas son unánimes, ¿no?, al subrayar el carácter radical de ese gesto. Jordán de Sajonia relata que Domingo justificó esta dispersión con una imagen evangélica muy poderosa. El grano amontonado se corrompe, el grano esparcido da fruto. Bueno, en ese momento la orden apenas contaba con una veintena de frailes, sin rentas, sin edificios propios consolidados y sin apoyos políticos significativos. Desde un punto de vista humano, además, era una gran temeridad. Pero desde un punto de vista espiritual, fue un acto extremo de fe en la providencia. Aquí aparece ya un rasgo clave del carisma dominicano: la movilidad como una forma de obediencia, la itinerancia como un modo concreto de vivir en el seguimiento de Cristo pobre y enviado. Bueno, desde el principio la expansión se orientó hacia los grandes centros universitarios, algo completamente novedoso en la vida religiosa hasta aquel tiempo. En primer lugar, vamos a hablar de París. París era el gran laboratorio intelectual de Europa. Allí se estaba gestando la teología escolástica, se formaban los futuros obispos, maestros y consejeros de reyes. Domingo comprende que la predicación del futuro no podrá sostenerse sin una formación teológica rigurosa. Por eso envía a esta ciudad algunos de sus mejores frailes ya desde 1217. Apenas 2 décadas después, los dominicos ocuparán cátedras estables de teología. De este humus intelectual surgirán figuras como Tomás de Aquino, ¿no?, cuya obra marcará definitivamente la historia del pensamiento cristiano. Aparte, como subraya Viquer, la expansión dominicana en París no fue una estrategia de prestigio, sino una opción apostólica consciente: evangelizar la inteligencia para servir mejor a la fe del pueblo. Y en segundo lugar lo vamos a hacer desde el otro gran centro universitario medieval, Bolonia. En el caso de esta ciudad italiana, era el gran centro de estudio del derecho romano y canónico. Allí se estaban formando los juristas que darían estructura legal a la Iglesia medieval. Y la presencia dominicana en Bolonia permitió a la orden integrarse en los procesos de reforma jurídica, disciplinar y pastoral que estaban en marcha. El propio Domingo se estableció allí y murió en 1221, exhausto por la predicación, los viajes y el gobierno de la orden. Su tumba, en esa ciudad, simboliza una vida totalmente consumida por la misión. Bueno, y ahora vamos a hablar de las cifras y el ritmo de esa expansión, realmente extraordinaria, ¿no? Entre 1217 y 1230, los frailes se establecen en Francia, Italia, España, Inglaterra, Alemania, Hungría y toda Europa central. En el año, precisamente, ¿no?, en el año 1221, la muerte de Santo Domingo de Guzmán, la orden contaba ya con 60 casas. En 1234, menos de 20 años después de la aprobación pontificia, superaba las 300 comunidades repartidas en toda Europa. Pero este crecimiento no se explica solamente por privilegios, ni por apoyo económico, ni por imposición política. Se explica por la eficacia pastoral del carisma mendicante dominicano, basado en 5 factores fundamentales. Primero,
La predicación doctrinalmente sólida, ¿no? Capaz de responder a herejías y confusión. Segundo, una formación universitaria muy elevada por parte de los frailes. Tercera, una implantación urbana, no rural. Cuarta, una pobreza visible que daba credibilidad al mensaje. Y quinta, una enorme capacidad de diálogo con los nuevos grupos sociales urbanos, mercaderes, estudiantes, artesanos y juristas. Pues bueno, los dominicos, ¿no? Hemos visto que no se refugiaron en el desierto, sino que se instalaron en el corazón mismo de las tensiones culturales del siglo XIII. Ahora vamos a ver su expansión por la península ibérica. Y es que en el suelo patrio, ¿no? Quedó integrada en esta red de expansión. A partir de la década de 1220 comenzaron a fundarse conventos en Segovia, Madrid, Burgos, Palencia, etc. Y desde estos centros la orden influiría poderosamente en la predicación popular urbana, en la formación doctrinal del clero secular y en el desarrollo posterior de los estudios teológicos en ciertas universidades, especialmente en el caso hispano en Salamanca. Bien, y es que durante toda la Baja Edad Media los dominicos serían una de las grandes columnas vertebradoras del pensamiento teológico hispánico y también en la primera modernidad. ¿Y cómo se gobernaban cómo se gobernaba la orden? Bueno, pues uno de sus elementos más originales es su sistema, ¿no?, de gobierno, que resultó decisivo para sostener una expansión tan rápida sin desdibujar el carisma o sin perder su identidad. Se articulaba mediante capítulos generales periódicos, elección de superiores, sistema de provincias y una autoridad concebida como servicio, no como imposición. Bien, en el capítulo de 1220, celebrado en vida del propio Domingo de Guzmán, el fundador renunció a buena parte de sus prerrogativas personales, dejando claro que la autoridad existe solo para proteger la predicación. Una cita que nos ha llegado a través de Humberto de Romans. Este modelo evitaba tanto el autoritarismo propio, ¿no?, del modelo cluniacense como la dispersión carismática. Esto ayudaba a una expansión ordenada, flexible y muy fiel a la misión. Pero, sin embargo, ¿qué ocurre, ¿no?, después de la muerte de Santo Domingo? Curiosamente no entra en crisis, sino que alcanza una enorme madurez espiritual. Surgen figuras que encarnan distintos rostros del carisma dominicano, ¿no? Tenemos a Jordán de Sajonia, un gran promotor y organizador de vocaciones. Tenemos a Pedro de Verona, un predicador ardiente y mártir de la fe. Y luego, ya en el siglo XIV, tendríamos a Santa Catalina de Siena, ¿no?, a Catalina de Siena, mística, profeta y doctora de la Iglesia. Esto demuestra que la expansión no solamente es geográfica, sino también teológica, mística, pastoral y eclesial. ¿Y qué sentido, ¿no?, podríamos decir que tiene toda esta expansión? Pues lo primero de todo, que no responde a una lógica de poder, sino a una lógica evangélica de envío, ¿no? Domingo quiere que sus frailes estén allí, donde existe confusión doctrinal, donde el Evangelio necesita inteligencia y claridad, y donde la Iglesia debe dialogar con el mundo de la cultura. Por eso los envía a las universidades, a las ciudades y a las fronteras intelectuales. La movilidad no es un accidente, es una dimensión constitutiva de la espiritualidad dominicana. Como diría más tarde el gran teólogo, ¿no?, dominico, doctor común, Tomás de Aquino, ¿no?, la predicación brota de la contemplación, pero se orienta necesariamente a la salvación de los demás. Y para concluir, ¿qué diremos? Pues en que en apenas 2 décadas la orden de predicadores pasó de ser un pequeño grupo, pobre, instalado en el Languedoc, a convertirse en una de las mayores fuerzas intelectuales, espirituales y pastorales de la Iglesia medieval. Su fuerza no estuvo en el número ni en el poder, sino en 4 pilares que han sostenido toda su historia, ¿no? La predicación, el estudio, la vida fraterna y la contemplación. La expansión dominicana no fue una conquista exterior, sino una siembra humilde, paciente y profundamente fecunda de la verdad. Pues bien, queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en este recorrido por la historia viva de la Iglesia. En el próximo programa
no obstante, hablaremos de la otra cara de la expansión, es decir, los fracasos y los errores de los que Dios siempre se vale para fortalecer a sus discípulos. Pues que Santo Domingo y todos los santos dominicos intercedan por nosotros y nos ayuden a ser también hoy testigos valientes de la verdad y servidores humildes de la palabra. Y ahora, Padre Coldo, le devuelvo la palabra. Adelante, Padre. Y con esto concluimos nuestro programa de vida consagrada en esta ocasión. Gracias, Gilberto Fernández Escalante. Y con esto pues concluimos. Ya saben ustedes que si se quieren poner en contacto con este programa, escríbanme a vidaconsagrada@radiomaria.es. Recuerdo también que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya suben el nuestro. No lo olviden, así que lo suben ya desde hace tiempo, por eso pues no lo olviden, ahí tienen el podcast de la web de Radio María, en la web de Radio María, de podcast de Radio María está el nuestro también, pueden bajarlo, y si no pues pidan una copia. Paseo Lanceros número 2, Centro Comercial Planta Primera 28024, Madrid, y si no llamando al número 91 822 8010. 91 822 8010, en horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Llaman ustedes y pueden pedir lo que deseen. Así que, sin más, me despido. Este ha sido un placer poder volver otra vez ya a la rutina en este tiempo de Navidad aún, pero ya la semana que viene, ya en tiempo ordinario, empezaremos con nuestro programa habitual. Así que feliz Navidad todavía, feliz Año Nuevo, que el Señor les bendiga siempre. Recen por mí, que yo lo hago por ustedes, no lo olviden, porque lo hago siempre. Y así pues, se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vida consagrada con el Padre Coldo Alzola.